En este video convertiremos entre forma radical y forma de exponente racional, y luego evaluaremos las expresiones en la TI-84. En la primera fila, se nos da la raíz cuadrada de 36. Debido a que tenemos una raíz cuadrada, observe cómo no se muestra el índice, pero para una raíz cuadrada el índice siempre es 2. Observe cómo el exponente en 36 tampoco se muestra, lo que significa que el exponente es 1. Y ahora tenemos suficiente información para escribir la expresión usando un exponente racional. Como el exponente en 36 es 1 y el índice es 2, la raíz cuadrada de 36 es equivalente a 36 elevado a la potencia 1, 2. Entonces el índice es siempre un denominador, y el exponente es siempre un numerador del exponente racional. A continuación tenemos la raíz cúbica de 27 al cuadrado. Debido a que el exponente en 27 es 2 y el índice es 3, la raíz cúbica de 27 al cuadrado es equivalente a 27 elevado a la potencia de 2, 3. Y ahora, para los próximos dos ejemplos, escribiremos la forma del exponente racional en forma radical. Así que primero tenemos 9 elevados al poder de 3, 2. Como el denómetro del exponente racional es 2, en forma radical tenemos una raíz cuadrada. Y debido a que el numerador del exponente racional es 3, el exponente es 3. Que se puede escribir debajo de la raíz cuadrada o fuera de la raíz cuadrada. Y sabemos desde la primera fila cuando tenemos una raíz cuadrada, dejamos el índice de 2. Entonces, una forma de escribir esto sería la raíz cuadrada de 9, y luego aumentó el poder de 3 bajo la raíz cuadrada. Y podemos tener el exponente de 3 fuera de la raíz cuadrada, y como el cubo de la raíz cuadrada de 9. Ambos son aceptables para una forma radical. Y ahora para el último ejemplo. El primer paso es escribir la expresión usando un exponente positivo. Siempre queremos tener un exponente positivo antes de convertir a forma radical. Y utilizando nuestra propiedad de exponente nativa que se muestra a continuación, sabemos que 8 elevado a una potencia de 4, 3 negativo es equivalente a 1 sobre 8 elevado al poder de positivo 4, 3. Como el denómetro del exponente racional es 3, en forma radical tenemos una raíz cúbica. Y debido a que el número es 4, el exponente es 4, que nuevamente puede estar debajo de la raíz cúbica o fuera de la raíz cúbica. Y entonces tenemos un numerador de 1. Y luego el denominador tenemos la raíz cúbica de 8 elevado a la cuarta potencia. Pero una forma es escribir el exponente de 4 debajo de la raíz cúbica, o también podemos escribir esto como 1 sobre la cuarta potencia de la raíz cúbica de 8. Y ahora vamos a evaluar estas expresiones en la TI-84 para verificar que sean equivalentes. En la primera fila tenemos la raíz cuadrada de 36, y 36 elevada a la potencia 1, 2. Si presionamos la segunda x al cuadrado, aparece la raíz cuadrada. Ingresamos 36 y luego presionamos Enter. También tenemos 36 aumentaron el poder de 1 dividido por 2, o 1, 2. Observe que ambas expresiones son iguales a 6. En la segunda fila tenemos la raíz cúbica de 27 al cuadrado, y 27 elevada a la potencia de 2, 3. Para la raíz cúbica, tenemos que presionar matemáticas. Y luego el número 4 para la raíz cúbica, y luego el radicando se eleva a la potencia de 2. Entrar. Que es igual a 9. También tenemos 27 aumentado el poder de 2 dividido por 3, o 2, 3. Que también nos da 9. En la siguiente fila tenemos dos formas radicales. Avancemos y aclaremos esto. Tenemos la raíz cuadrada de 9 levantó el poder de 3. Entrar. También tenemos el cubo de la raíz cuadrada de 9, así que abre el paréntesis. La raíz cuadrada de 9. Flecha correcta. Entre paréntesis elevó el poder de 3. Entrar. Note que ambos nos dan 27. Y también tenemos 9 que aumentaron el poder de 3, 2, o 3 dividido por 2. Lo que también nos da 27. Y ahora para la última fila. En forma radical tenemos 1 dividido por, y luego la raíz cúbica de 8 elevó el poder de 4. Entonces, para la raíz cúbica, nuevamente presionamos matemáticas. Número 4. Y el radicando es 8. Aumentó el poder de 4. Entrar. Observe cómo esto nos da un decimal. Para convertir a una fracción, presionamos matemática, Enter, Enter, que nos da 1,16. Para la otra forma radical tenemos 1 dividido por paréntesis abierto la raíz cúbica
De 8, flecha derecha, paréntesis cerrado, aumentó el poder de 4. Entrar. ¿Qué aviso nos da el mismo decimal, que es 1,16? Y luego, en forma de exponente racional, la forma original es 8. Aumentó el poder del negativo 4 dividido por 3, o negativo 4,3. Entrar. Lo cual nuevamente, nos da el mismo decimal, que nuevamente, para convertir a una fracción, presionamos matemáticas. Enter, Enter, que por supuesto, es 1,16. Espero que hayas encontrado esto útil.